está? ¿Cómo le va? De nuevo juntos ahora para revisar información económica y financiera. Mostramos números y todo lo que hay detrás de esas cifras. Y vamos a comenzar hablando de Brasil. Porque mientras Michel Temer en Davos habla de recuperación económica y el Fondo Monetario Internacional en ese mismo contexto eleva la previsión de crecimiento para la región por un supuesto repunte de Brasil, el Ministerio del Trabajo del gigante suramericano revela cifras de despidos en 2017. Todo esto hace parte del golpe. Y se cuentan por miles los despedidos, las cesantías laborales. Vamos a tener detalles desde el lugar de la noticia. En Venezuela, hoy aparece publicado en Gaceta ese decreto que contiene todos los detalles sobre el funcionamiento del DICOM que vuelve para normalizar el sistema cambiario en el país. La próxima semana será la primera convocatoria a subasta. Ojo, los sectores productivos con esto. Ni un pasito hacia adelante dan las delegaciones que renegocian el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TLCAN, en Montreal, Canadá. Hay información incluso desde Davos. Y como vemos que Davos copa los titulares, analizamos este foro en nuestro expediente, desde lo que han ido a hacer esos presidentes empresarios de nuestro continente que representan a la derecha hasta los gastos onerosos que se hacen en este espacio, sin duda, bandera, insignia del capital. Bueno, vamos con nuestro primer tema que nos lleva a Brasil. El Ministerio del Trabajo del gigante suramericano ha revelado cifras de las cesantías laborales que se produjeron en 2017 con Michel Temer al mando. Tenemos en directo a nuestra corresponsal Adriana Robreño desde Brasilia para ampliarnos esta noticia. Ya te vemos, Adri. Hace 2 días oíamos a Temer en Davos hablar de recuperación económica. Paradójico, ¿no? Así mismo es, Lucía. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Temer en Davos decía que el país estaba en franca recuperación económica. De hecho, ese ha sido el discurso oficial en los últimos tiempos. Sin embargo, las cifras se contradicen. A los 12 millones de desempleados que existen en Brasil, ahora se suman 20.832. Ese fue el número que informó en el día de hoy el Ministerio de Trabajo. Son los puestos de trabajo que durante el año 2017 se cerraron en Brasil. Estamos hablando de puestos de trabajo formales. ¿Esto qué significa? Que muchas de las personas que en Brasil han declarado tener empleo, muchos están empleados, pero en el sector informal. Estar empleado en Brasil en el sector informal significa no tener garantías de derechos laborales, significa trabajo precario, en fin. Esto ha sido el resultado de la política que ha implementado el actual gobierno de Michel Temer en los últimos tiempos tras el golpe a la presidenta legítima Dilma Rousseff. Es una política económica de corte neoliberal centrado en los intereses de los grandes empresarios. Ahí vemos que se aprobó en el mes de noviembre la reforma laboral. Esto ha estimulado también los despidos en algunos sectores. Según el Ministerio de Trabajo, las áreas económicas que más puestos de trabajo cerraron en el año 2017 fue la construcción civil, la industria mineral y la administración pública. Estos son algunos de los sectores que más empleos cerraron en el último año. Estos datos, como decía, se contradicen totalmente con el discurso oficial del gobierno que se basa principalmente, ellos están tratando de estimular al mercado, sin embargo, las cifras desmienten lo que está ocurriendo. Este es el resultado, como decía, de todas esas reformas que implementa el gobierno de Michel Temer, y según dio a conocer en el día de hoy el Ministerio de Trabajo, un dato que es interesante, es que la mayoría de los puestos de trabajo que se han cerrado en el país, la mayoría afectan a las mujeres. Este ha sido un sector que se ha visto muy perjudicado por las últimas políticas implementadas por el gobierno. Lucía. Adriana, más de 20.000 puestos de trabajo cerrados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior, y habrá que ver si continúa con esa política en este 2018. De nuevo, gracias, Adriana. Te despedimos por ahora. Ya tenemos allí la información destacada y ahora hablamos de Venezuela. Este jueves fueron presentados al país los detalles sobre la nueva etapa del sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante de mercado, mejor conocido como DICOM, cuyas subastas iniciarán la próxima semana. La rueda de prensa la daba Pedro Maldonado, director del Banco Central de Venezuela, y allí se daban todas estas especificidades. Entre otras cosas, decía que este viernes veremos publicado en Gaceta Oficial el
convenio cambiario número 39, en el cual se especifica uno a uno todos los puntos que hacen parte del funcionamiento de este sistema. Veamos entonces, desde nuestro espacio, revisemos esos tópicos relevantes de este nuevo DICOM para que podamos entender parte de la operatividad. Personas naturales podrán adquirir un máximo de 420 euros trimestrales, esa es la moneda, 1.680 anuales, y las personas jurídicas o empresas el equivalente al 30% del ingreso bruto promedio mensual que esté declarado correctamente en el ejercicio fiscal anterior, hasta 340.000 euros mensuales. El nuevo sistema será implementado con una nueva canasta de monedas. Allí ya introducíamos esto. En esta oportunidad no habrá subastas de contingencia, solo las ordinarias. Se mantendrá el sistema de registro utilizado con la versión anterior del DICOM, por lo cual las personas y las empresas que ya hayan hecho su registro efectivamente y hayan participado en las jornadas precedentes todavía tienen su función de registro completamente activa. Quienes deseen registrarse por vez primera tienen solo que acceder al portal www.dicom.gov.ve. Las divisas serán ofertadas solo por el sector privado, es decir, el Estado no colocará divisas en el sistema. Aquí está la participación neurálgica, vital del sector privado. Las divisas adquiridas podrán ser canjeadas en cualquier casa de cambio que esté funcionando legalmente en el país. Los venezolanos en el extranjero podrán ofertar sus remesas en el sistema. Para ello, las divisas deberán entregarse a las empresas remesadoras y estas las deberán enviar a través de los operadores cambiarios venezolanos, como Italcambio, Sumi, Casa de Cambio, Ángulo López para que ellos transfieran los bolívares a las cuentas de los usuarios. Estos son algunos puntos que destacan y que veremos en ese decreto que contiene el convenio cambiario número 39. Y siempre es bueno hacer la comparativa. Mientras Mariano Rajoy defiende la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, como le escuchábamos decir ayer en esa entrevista que concedía recientemente, el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, durante el encuentro con Mujeres de la Patria que tuvo lugar en Plaza Caracas, en la capital, anunciaba que el próximo lunes comienza el plan de bonos especiales para la gran misión Hogares de la Patria. Y decir comienza es que la asignación económica mensual ya empezará a ser depositada. Y esto se enmarca en los planes de protección al pueblo en medio de la guerra económica y van esas asignaciones desde los 320.000 bolívares hasta el 1.680.000 en dependencia del número de integrantes del grupo familiar. Asimismo, el presidente informó que el plan de parto humanizado ya atiende en este momento a 300.000 mujeres embarazadas. Hay que anunciar que el próximo lunes ya arranca el plan de los bonos especiales para la gran visión Hogares de la Patria. 3 millones de hogares, rumbo a los 4 millones. Atención, mujeres. 100.000 jefas de hogar por día, hasta que lleguemos en una primera fase a 3 millones. Y estoy seguro que muy rápido a 4 millones de hogares. Bueno, y hablemos ahora de Puerto Rico. El gobierno presentó el borrador del plan fiscal de la isla para el periodo 2019-2022. Dice el gobernador Ricardo Rosselló que hay una previsión de ahorros millonarios que tienen como meta la reducción del déficit fiscal, que es enorme. No obstante, lo que se privilegia allí son las privatizaciones. Además, hay unas pérdidas que ascienden a los miles de millones de dólares, exactamente 94.000 millones de dólares, por el paso de los huracanes Irma y María, toda la devastación que esto ocasionó. Se dice que no va a haber despidos, sin embargo, escucha con atención lo que relatamos en este informe, que tiene algunos detalles de lo que está contenido en ese borrador del plan fiscal presentado. En el borrador de este plan fiscal están contenidas cuestiones como reducción de nómina de 20.000 empleados por retiro o transición voluntaria, reducción del impuesto de ventas y uso a 7% para supuestamente favorecer la economía del visitante, que con el turismo garantiza fondos a la isla,
También se incluye una reforma contributiva y la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, AEE, en un momento en el cual han pasado 4 meses del huracán María y todavía cientos de miles no ven restablecido el servicio que fue interrumpido por la fiereza del ciclón. No obstante, el gobernador Ricardo Rosselló asegura que esto redundará positivamente en el bienestar de los puertorriqueños. La reforma estructural tiene un efecto positivo en la economía a mediano y largo plazo, que después, cuando tú recalculas lo que es la base microeconómica, te mejora. Rosselló defiende la privatización alegando que permitirá la modernización de la infraestructura y la sostenibilidad del sistema, pero los movimientos sociales han advertido no pocas veces la poca transparencia con que se ha hecho la convocatoria y no olvidan el escándalo que generó la licitación otorgada a Whitefish Energy. Si se hace el cambio, pues entonces uno tiene generación más barata, tiene el potencial de inversión tanto del gobierno federal como del sector privado para mejorar la infraestructura, para reducir o eliminar, ¿verdad?, en su mayoría lo que serían los apagones. De eso es lo que se trata. Las pérdidas por el paso de los huracanes Irma y María son millonarias y el mayor dolor de cabeza tal vez sea la deuda de $72,000 millones que tiene la isla con las instituciones de Estados Unidos y $49,000 millones en obligaciones de pensiones sin fondo. Más del 47% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, incluyendo 60% de los niños boricuas. Mientras, en los últimos 5 años se perdieron 270,000 empleos, es decir, 20% de plazas de trabajo debido al cierre de cientos de empresas puertorriqueñas que se consideran extranjeras por las leyes estadounidenses, reduciendo la tasa de ocupación a menos del 40%. Así el panorama, las posibilidades de crecimiento o de superación de la crisis en el corto plazo son casi inexistentes. Y en Davos también se habla de petróleo. El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barkindo, declaró que los recursos globales de petróleo disminuyen de modo acelerado en todas las regiones, incluyendo Estados Unidos, que tiene esa contaminante práctica del fracking y ha inundado todos los inventarios y es uno de los responsables de esa sobreoferta. Así las cosas, los precios del petróleo hoy viernes están marcando lo siguiente. Brent está en $70.39 por barril, la subida es de 0,41%. Luego tenemos el West Texas, el WTI de referencia a Nueva York, Estados Unidos, que está operando en $65.64 por barril. La subida ha sido de 0,66%. Y la cesta OPEP está cotizando a cierre de semana, siempre se actualiza el precio, en $68,46 por barril, refleja la página de esta organización intergubernamental, la subida es de 0.85 centavos de dólar. Estos son los precios del petróleo. Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso nos preparamos para revisar negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. ¿Hay avance o no hay avance? Pareciera que sí, pero solo en días, porque en los temas escabrosos nada que ver. Banca Española señala riesgos asociados a las criptomonedas. Según el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, la alta volatilidad del Bitcoin se convierte en enorme riesgo, ya que además asegura que las criptomonedas no son divisas, sino activos, los cuales no ofrecen interés, rentabilidad o un plazo de amortización, convirtiéndose en una burbuja. Refinería en Australia planea lanzar una criptomoneda respaldada por oro. Se trata de The Perth Mint y es una de las refinerías más grandes del país, con una capacidad de procesamiento de más de 700 toneladas de oro por año, que en su búsqueda por nuevos clientes trazó como estrategia lanzar entre 12 y 18 meses su propia criptomoneda respaldada en el metal precioso, que servirá para comprar y vender criptooro en una cadena de bloques, donde el consumidor, a través
través de una aplicación podría hacer que toda la cadena de suministro de un lingote de oro sea rastreado y registrado de manera inmutable y transparente desde el sitio en la mina hasta su venta final. Lo que les decía, avanza, pero solo en días, la sexta ronda de conversaciones para la modernización del TLCAN en Montreal, Canadá. Los acuerdos en los temas escabrosos, en los asuntos más espinosos, brillan por ausentes, aun cuando la delegación canadiense ha propuesto unas ideas creativas para resolver la exigencia estadounidense de mayor contenido estadounidense en los autos fabricados en el bloque. Canadá está sugiriendo que se consideren en el contenido valor del software y equipos de alta tecnología fabricados en algunos de los 3 países del bloque. No olvidemos que el gobierno de Trump está pidiendo que para que puedan seguir exentos de aranceles, aquellos automóviles que se producen en estos territorios tengan en su fabricación mayor participación de empresas estadounidenses, al menos 50%, y no se cuentan como estadounidenses aquellas que hayan deslocalizado producción para abaratar costes, tal es el caso de aquellas fabricantes de automóviles que están radicadas en México. Hay pocas señales de avances al respecto. Al parecer, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la canciller canadiense Chrystia Freeland se encontraron en Davos e intercambiaron sobre este asunto que tiene trabadas las negociaciones. Y Freeland dijo desde ese escenario que el TLCAN no está muerto, que las negociaciones se están dando con espíritu positivo, pero debemos ser cautelosos. Adicionalmente, ahora salen a la luz sindicatos tanto de México como de Estados Unidos que están solicitando endurecimiento de las reglas porque México incumple el acuerdo al estar por debajo de los estándares laborales e irrespetar normas sanitarias y fitosanitarias. A propósito de la puja de Canadá, oigamos a su primer ministro. Hemos continuado participando de forma responsable y constructiva alrededor de la mesa y francamente me gustaría citar al vicepresidente Pence, quien lo expuso claramente cuando dijo que esperaba que el TLCAN sea un triunfo ganar. Sé que vamos a poder llegar allí y voy a seguir repitiendo eso tan a menudo como pueda porque hay tantos trabajos en Canadá, en los Estados Unidos, en nuestros 3 países que confían en el flujo fluido de bienes y servicios y adelante a través de nuestras fronteras. El viceprimer ministro turco Mehmet Şimşek dijo en el contexto del Foro Económico Mundial de Davos que Turquía y Rusia podrían comenzar a intercambiar con sus respectivas monedas nacionales. Pero esto no es nuevo. Ya hubo un paso en este camino hacia la desdolarización en 2017 cuando el gobierno turco hizo un prepago de sistemas de defensa aérea S-400 que le compró a Rusia y lo hizo en rublos. El costo total era en ese momento de $2.500 millones según reseñaba el diario turco Yeni Şafak en ese instante en que se conocía la noticia. Y ahora tenemos esta que se desprende. Turquía y Rusia podrían realizar pagos mutuos en sus divisas nacionales, lo reseña el portal Sputnik. Y a propósito de Davos, justo en eso nos concentramos en nuestro análisis, en nuestro expediente económico que revisaremos a la vuelta. No se vayan. La crema innata de los adinerados del mundo se vuelve a abrazar y a dar la mano en Davos. Foro Económico Mundial en esta fría localidad de los Alpes suizos, uno de los escenarios insignia del capital, de la derecha y de la esfera privada.
más de 2.500 personas entre empresarios, líderes de corporaciones, figuras gubernamentales, representantes de organismos internacionales, entidades financieras y líderes mundiales se han dado cita una vez más en Suiza para determinar cómo reavivar el pulso del crecimiento económico global. La poderosa élite se ha planteado este año como metas crear un futuro compartido en un mundo fracturado, buscar revitalizar la cooperación para contribuir a resolver desafíos en una era sesgada por competitividad entre naciones, tensiones en las sociedades y la creciente brecha entre ricos y pobres. Así, el temario de Davos ha ido desde romper con la brecha de género, generar un crecimiento y un comercio más incluyentes, paliar el efecto de la digitalización de la industria en los trabajadores, luchar contra el cambio climático y el acoso sexual, hasta combatir las amenazas cibernéticas y adaptarse a las nuevas tecnologías. Un fuerte desafío que coincide con la publicación del informe de Oxfam sobre desigualdad a escala mundial. El estudio revela que en 2017, 82% de la riqueza generada en la economía mundial fue a parar a manos del 1% de la población. En cambio, para la mitad más pobre del planeta, 3.700 millones de personas, los ingresos permanecieron sin cambio. Para Oxfam, esta concentración de riqueza no es el signo de una economía saludable, sino el síntoma de un modelo que le ha fallado a miles de millones de personas que no pueden salir de la pobreza por medio de su trabajo. En Davos, los presidentes latinoamericanos de derecha siempre hallan su espacio. Cada año toman la palabra para exponer supuestas bondades de sus programas neoliberales que no tienen otra cosa que el rechazo mayoritario en sus respectivos países. Así vemos desfilar a Michel Temer, a Mauricio Macri, a Juan Manuel Santos, de Brasil, de Argentina, de Colombia respectivamente, entre otros. Temer, por su parte, presumió de supuestas inversiones millonarias, que más bien representan la entrega de recursos a capital privado. Esto mientras avanzaba un proceso judicial contra Lula que terminó con su condena. Tenho actuado para integrar cada vez más. Mi administración ha estado actuando para integrar cada vez más a Brasil a la economía global y posicionar al país adecuadamente en la escena internacional, al trabajar en conjunto con nuestros países socios del Mercosur. Hemos restaurado la vocación original del bloque por el mercado libre, identificaron barreras comerciales y hemos estado trabajando para eliminarlas. Macri aseguró que Argentina dejó atrás su experimento populista y que tras décadas de haber permanecido aislado del mundo, el país entró en una nueva fase porque la economía fue reorganizada y permitió a la nación reencaminarse y transitar la vía de crecimiento inclusivo. Destacó el consenso político en torno a una agenda de reforma, esa que tanto rechaza el pueblo argentino, pues supone un retroceso para los derechos sociales. The second theme for the G20 in Buenos Aires. El segundo tema para el G20 en Buenos Aires es mover el sector privado para construir infraestructura, para construir una infraestructura operativa. Y para eso hemos aprobado una ley, PPP, muy moderna, Asociación Público-Privada, y estamos lanzando miles de millones de dólares en nuevas licitaciones, carreteras, energías, puertos, aeropuertos y obras sanitarias. Proyectos neoliberales e impopulares que dejan por fuera a los sindicatos, movimientos sociales, empleados de la administración pública, campesinos y organizaciones de derechos humanos. Bueno, allí veíamos a Macri, que por cierto estuvo en la jornada precedente pujando con mucha fuerza por la concreción del Tratado de Libre Comercio entre Unión Europea y Mercado Común del Sur, Mercosur. Y no tuvo otro argumento sino decir, es una alianza que va a resultar sencilla porque en este continente, es decir, en Latinoamérica, casi todos somos descendientes de europeos. Imagínense ustedes, ayer decíamos la visión eurocéntrica que además deja de lado a las comunidades originarias y afrodescendientes de esta zona. Todos los ojos están puestos en la consolidación del liderazgo chino sobre la gobernanza global en un momento donde la brújula geoeconómica va cambiando de dirección y que hacen de la presencia del presidente asiático, de su delegación, uno de los primeros signos del profundo cambio que se fragua en el orden mundial. Este es otro tópico que queremos tratar, porque de nuevo se ha puesto en la mesa la confrontación entre el proteccionismo y la política de libre mercado. Sumamos ahora este elemento. A esta edición no asistió el presidente de China, Xi Jinping, pero sí Liu He, su principal asesor en materia económica, quien dejó a la luz nuevamente su visión pluripolar.
Mientras desde el país asiático se pide no frenar el comercio, desde Estados Unidos se sigue abogando por el polémico América Primero, que según el secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, no significa un aislamiento y busca trabajar con el resto del mundo. Según él, esto solo quiere decir que el presidente Trump está velando por los intereses estadounidenses, igual que los otros les velan por los suyos. Una posición que se topó con reacciones de diversos gobernadores europeos. La canciller alemana Angela Merkel señaló que se debería apostar por tener relaciones multilaterales. El primer ministro italiano Paolo Gentiloni comentó que sus medidas en Europa deberían cuestionarse por ser perjudiciales, y el mandatario francés Emmanuel Macron resaltó que debe apuntar a tener mejores relaciones a escala global. Miren, es increíble. Davos nace en 1971 como una organización sin fines de lucro de cooperación público-privada para mejorar la situación del mundo. Eso se dice en la teoría, pero lo que vemos en la práctica es que no ha habido un solo año en el cual adopten, aunque sea una decisión en favor de los pueblos o en beneficio de sus países respectivos. Por lo cual es realmente un club selecto, por eso decíamos la crema innata del poder financiero global, de gestores y promotores del capital que moldean e imponen agendas privatizadoras y entreguistas. Hablan de crecimiento y suena realmente a una broma de mal gusto, porque ellos son los responsables de que mucha gente la esté pasando mal y que la fortuna no toque a todos por igual. Y esto sin contar varios puntos que nos quedaron por fuera por razones de tiempo, como todo lo que tiene que gastar una delegación para poder estar en Davos. La cuota es realmente onerosa para poder asistir a ese foro, más si la delegación tiene al menos 5 integrantes, lo que se gasta en bebidas alcohólicas excesivas y súper costosas, las más caras del planeta, las fiestas nocturnas, entre otras cuestiones como los negocios financieros turbios que se generan en ese espacio, que se sellan en ese espacio. Así terminamos nuestro expediente económico. Gracias por acompañarnos. Tenga buen fin de semana. Nos vemos pronto.